Función logarítmica. Lo primero que tenemos es la definición de la función logarítmica. Aquí ustedes tienen que tomar en cuenta con respecto a las características, importante que, bueno, el dominio de la función logarítmica van a ser los números reales positivos nada más. El codominio y ámbito, porque la función va a ser biyectiva, invertible, van a ser los números reales, reales nada más. El criterio va a ser este. F de X es logaritmo en base A de X. Y A va a ser la misma base que teníamos en la función exponencial. La función logarítmica y la exponencial son familias, son inversas. De manera, muchachos, de manera que si usted tiene la función f de x igual, ay, me queda tan feo, igual 2 a la x, la inversa de esta función va a ser la función, voy a anotarlo como f menos 1, pero si usted quiere la llama g, como usted quiera llamarla. La función de esta, la inversa va a ser el logaritmo. Logaritmo con base 2. La base se pone chiquitita más abajo como un subíndice. Si nosotros estamos hablando de una función que es no sé, que se llama h. H de x es la función, no sé, 1/5 o no sé, 4/5 a la x. Entonces, ¿quién va a ser la inversa de esta función? La inversa de esta función va a ser el logaritmo que tiene base 4/5, logaritmo con base 4/5 de x. O sea, cambie la a de aquí a aquí. O sea, cambie la a de la exponencial por la a de la logarítmica y son inversas. De aquí tenemos esta propiedad. Logaritmo en base a de x es igual a y. Entonces, esta base, esta a, va a ser la misma a de aquí. Esta que es x, que está junto con el logaritmo, o sea, esto que se llama argumento, va a ser el resultado de la potencia. Les tengo una relación aquí, para que se acuerden. 2 a la 3 es igual a 8. Yo me la aprendí con esta. 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, se cumple que el logaritmo con base 2, porque aquí la base es 2. Lo que aquí está junto a la base, que es el 3, va a quedar al otro lado del igual. Lo que aquí está al otro lado del igual, por aquí, va a quedar dentro del logaritmo. Y ustedes pueden comprobar conmigo, utilizando la calculadora, espero que no se haya borrado todo, utilizando calculadora, que si nosotros ponemos logaritmo, y ojo aquí está debajo del on, ¿verdad? Logaritmo, ponemos que la base es 2 y el argumento es 8, eso nos da el resultado 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el logaritmo? El logaritmo vino a servir para encontrar cuáles eran estos exponentes que nos daban como resultado cierta potencia. O sea, me explico. A ver si lo puedo hacer un poquito mejor. Cuando hablamos de un logaritmo, yo les digo, digamos, 2 a la x es igual a 32. En el fondo le estoy preguntando, ¿cuál número eleva al 2 para que dé 32? Y eso se resuelve con un logaritmo, vean qué fácil. Logaritmo. ¿La base quién es? 2. ¿Qué quiero yo saber? El exponente. El exponente es el resultado del logaritmo. Y 32, que es la potencia, va a ser el argumento. Entonces yo puedo poner aquí, otra vez en la cálculo, 2, perdón, 2 no, logaritmo, base 2
de 32 y usted encuentra que es 5. O sea, usted sabe que 2 a la 5 da 32. Eso es lo que está detrás de esta función logarítmica. Eso es lo que está detrás. En el fondo estamos buscando el exponente que, digamos, que da origen a cierto resultado en una potencia. Y por aquí tenemos pues sus diferentes representaciones y sus características. Las voy a analizar haciendo un comparativo. Primero, la definición esa no cambia. No va a cambiar. Tiene dos formas, como es la inversa de la función exponencial, va a tener dos formas. Va a tener una forma creciente y va a tener una forma decreciente. Cuando es creciente, igual va a ser creciente cuando la base sea mayor a 1. Va a ser creciente. Cuando la base sea un número entre 0 y 1, va a ser decreciente. Tenga a mano las características. Esto también lo van a ocupar cuando vean límites, porque de pronto le van a decir a usted en cálculo 1, el límite de la función, el límite del logaritmo de x, cuando x tiende a más infinito, y usted dice, ay, cuando tiende a más infinito es cuando se viene para acá. Usted dice, ¿qué hace la función? Ah, la función va a subir, o sea, va para más infinito. Mientras que si yo le digo, el límite cuando x tiende al número 0, pero por el lado derecho, usted dice, ah, ¿qué hace cuando se acerca a 0? La función se va para menos infinito. Entonces es necesario que usted conozca esas formas que tiene la función exponencial y que tiene la función logarítmica, porque cuando le salgan límites, no hay una fórmula, sino lo que hay es una función que ya tiene ciertas características que si usted se la preguntan, usted tiene que saber qué responder, cómo se comporta esa función, ¿verdad? Ahora, las características que comparte son, el dominio son los reales positivos, o sea, la función solamente vive aquí, en R+, nunca pasa a R-. El ámbito van a ser todos los números reales, ¿sí? Vean que usa todo el eje Y. ¿Qué más? Recuerdan que la pasada intersecaba al eje Y en 0,1. Esta interseca es al eje X. Claro, como son inversas, si aquella intersecaba en 0,1, esta interseca al revés en 1,0. Invierte las coordenadas. Aquella era asíntota al eje de las X. Esta es asíntota al eje de las Y y va a ser biyectiva e invertible. Esta es asíntota al eje Y por cuando está en, a ver, a Y positivo o a Y negativo, dependiendo si es creciente o decreciente. Voy a analizar las características como hice antes. ¿Qué pasaba si la X, no sé, esas características un poco más profundas las voy a analizar aquí. Esto con respecto a dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Vean que aquí, esta parte, la función está por encima del eje de las X. La función, ¿cuándo va a estar encima del eje de las X? Cuando X es ¿qué? Cuando X vive aquí. Y eso es vivir entre 0 y 1. O sea, cuando X viva entre 0 y 1, la función está por encima. Mientras que, vean que la función está por debajo, que sería aquí. ¿Cuándo? Cuando X vive aquí. ¿Y vivir aquí qué es? De 1 a más infinito. O sea, eso significa que cuando la X es más grande que 1, o sea, porque si vive de 1 a más infinito, es porque la X es más grande que 1, la función se ubica por debajo del eje de las X, o sea, la función es negativa. Analizo las mismas características del otro lado. Vean aquí. La función quedó por encima del eje X. La función quedó por encima del eje X, ¿cuándo qué? Cuando la X es ¿cómo? Cuando la X es mayor que 1.
Mientras que la función está por debajo del eje X, o sea, f de X va a ser menor a 0 cuando X viva aquí. Entre 0 y 1. Esas características no me las dicen a mí ahí en las hojas y las puedo utilizar. Yo he visto ejercicios donde vienen así preguntas como de falso y verdadero, como primera proposición, tal cosa, y segunda proposición, tal cosa. ¿Cuáles son verdaderas? Entonces, la 1 y la 2, la 1 y la 3, la 2 y la 1. Y lo que hace es analizar características. Entonces, las características se las pueden preguntar de esta manera, como yo les estoy indicando. ¿Preguntas? ¿Hay alguna aquí en la función logarítmica? En la primera parte de la función logarítmica, ¿hay alguna pregunta? Profe, Dígame. viendo esta materia como más para adelante, esto uno ya tiene que dar, bueno, ustedes dan por supuesto que uno ya sabe identificar cuándo es que venga le digan que, no sé, como usted lo que está diciendo, para límites. ¿Ya uno tiene que saberse eso o ustedes se lo vuelven a explicar en cálculo 1? En cálculo 1 le van a decir a usted, recuerde que la función logarítmica se comportaba de tal manera, entonces el límite es tal. No le van a volver a Ok. explicar cuál era la forma de la función logarítmica ni nada de eso. Entonces usted tiene que tener cierta base ya. Dan supuesto que esto ya lo sabemos, pero ya Claro, para límites lo enseñan así. claro, dan por O- supuesto que eso usted ya lo sabe. ok. A ver aquí. Tenemos las propiedades de los logaritmos. Esas propiedades, ahorita usted las puede tener a mano, pero para efectos del siguiente curso usted las tiene que saber. La primera propiedad dice que cuando el argumento, tal vez estoy fallando aquí en decirle el logaritmo, esta A se llama base. Esta es la base. Y lo que está por dentro del logaritmo, voy a llamarlo E, se llama argumento. Eso es el argumento. Tiene que estar por ahí atrás anotado en alguna parte de esto. Entonces, cuando me dicen que el argumento es 1, sin importar la base, ¿verdad? Claro, siempre que sea una base que sea permitida dentro de los logaritmos, ¿verdad? Que sea una base que pertenezca a R más y que no sea 1. Siempre que el argumento sea 1, el resultado va a dar 0. Siempre que usted tenga dentro del logaritmo una potencia que tenga la base de la potencia y la base del logaritmo iguales, el resultado va a dar n. De hecho, esta propiedad y esta, yo no les doy diferencia. Quítale la x y póngale una n, son la misma. ¿Verdad? Son la misma. Ahora, aquí lo mismo. Esto es una potencia y aquí tenemos que como exponente hay un logaritmo. Vean que la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales. Entonces da como resultado el argumento, en este caso x. Logaritmo de un producto. Cuando usted tiene dentro de un logaritmo una multiplicación, eso se puede separar como la suma de dos logaritmos. Esta propiedad hay que entenderla en los dos sentidos. O sea, yo puedo descomponer una multiplicación en una suma de logaritmos, o bien yo podría tener por aquí logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y más un logaritmo base A, no sé, de Z
y decirles a ustedes que me descompongan, o más bien que me simplifiquen esto como un solo logaritmo. Entonces sería logaritmo con la base A, eso no cambia, y esos que están sumando se convierten en multiplicaciones adentro del logaritmo. Es X por Y y por Z, ¿verdad? Esta propiedad se aplica para los logaritmos que sean, que se estén sumando, ¿verdad? Esta propiedad también es muy parecida. Cuando esto es una multiplicación, se convierten en suma de logaritmos. Cuando esto es una división, que la línea fraccionaria es una división, se convierte en resta de logaritmos. A mí me gusta mucho hacer en clase un ejercicio que involucre varios de estos para decirles, bueno, resulta que si a nosotros nos ponen a formar un solo logaritmo a partir de esta expresión, vean, ya se los voy a poner, insertar. No sé, mi computadora como que algo tiene con ustedes. Cuando trabajo con ustedes, algo no se quiere como, no sé, será que ya ha trabajado todo el día y ya no quiere trabajar más. Digamos, logaritmo, base A, voy a usar letras mayúsculas, X, más logaritmo, base A de Y, más, no, mejor menos, logaritmo, base A de Z. La letra tiene que ser, la base tiene que ser la misma, menos logaritmo, logaritmo base A de, no sé, de M, más logaritmo base A de N. Entonces yo lo que les propongo a ustedes es que esto uno lo hace de un solo. ¿Cómo lo hace de un solo? Eso va a quedar un solo logaritmo porque todas tienen la misma base. Y esto va a ser así. Miren qué fácil. Las que están sumando van a quedar como multiplicaciones en la parte de arriba. O sea, X por Y por, ¿quién más está sumando? N. Las que están restando, que son Z y M, van a quedar como multiplicaciones, pero en la parte de abajo. Eso me ahorra a mí un montón de propiedades, ¿verdad? Porque yo podría hacerlo con las propiedades y ir una por una. O sea, hacer una por una significa que yo aplico, que estas dos se van a convertir en una sola, poniendo que adentro va a ir una multiplicación. Así que va a ir la X multiplicando a la Y, ¿verdad? Y lo demás lo voy bajando. Lo demás lo voy bajando. O sea, esto, que es una resta, entonces ya yo sé que cuando es una resta, se convierte en fracción, ¿verdad? Esto desaparece y queda dividiendo, porque es lo que me decía la última propiedad que vimos. Luego como es otra resta, imagínense, tiene que quedar dividiendo a esto. Me voy a ahorrar ese paso diciendo que, bueno, que si lo divide, no, mejor no me voy a ahorrar ningún paso. Si lo divide aquí, a ver, dividido. Y aquí va M, ¿verdad? Entonces, logramos hacer que se le pone un 1 abajo a la N y se hace multiplicación en X y se llega, vean qué largo, utilizando todas las propiedades. Se llegan a que termina la M multiplicándose con la Z. Y el otro, como es una suma, entonces la propiedad dice que la suma se convierte en una multiplicación. Entonces esto estaríamos llegando a decir que es por N. Y a la N le ponemos un 1 arriba, perdón, un 1 abajo, y la N queda multiplicada por la X y la Y la Z queda multiplicada por N y ya. Entonces vean que yo la hice en un solo paso, y si aplico propiedades una por una, se me hace larguísimo. Entonces a mí me gusta decirles, cuando tengan sumas y restas, acuérdense, las que estén sumando
vamos a ponerlas como multiplicación en la parte de arriba y las que estén restando como multiplicación en la parte del denominador y ya le sale bien de un solo paso. Propiedades de los logaritmos. No sé si va alguna pregunta hasta aquí. Okay. Logaritmo de una potencia. Esto es interesante cuando hay un logaritmo y dentro del logaritmo hay una potencia, que claro, donde la base no es igual a lo que acá tenemos. Si la base fuera igual, queda más fácil simplificar y quede n, ¿verdad? Pero como la base es diferente, este número que está aquí como exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo. Eso se aplica en las dos direcciones. Cuando yo quiero simplificar, yo tengo esta n aquí y más bien yo se la pongo aquí encima de la x para formar un solo logaritmo. Y logaritmos particulares, bueno, esto se llama logaritmo decimal. Cuando la base es 10, no se pone. Así como en la raíz cuadrada, cuando ustedes ven que no trae nada aquí, es porque es una raíz cuadrada. Así como cuando ustedes tienen, no sé, 4, ustedes saben que no trae denominador, ya uno sabe que es un 1. Cuando ustedes vean un logaritmo que no traiga nada de base, significa que es decimal, o sea que la base es 10. Por aquí tenemos logaritmo. Cuando la base es e, se llama logaritmo natural y ya no se pone como LOG, sino que se pone como LN. Esos son los casos particulares.